Para crear un documento maestro, podemos generar los subdocumentos a partir de los títulos o a partir de un documento existente y convertirlo en maestro. En el ejemplo tenemos un documento existente, ecuaciones, y el primer paso que debemos dar para comenzar a trabajar es guardar el documento en una ubicación determinada. En este caso, archivo, guardar como, porque lo vamos a almacenar en una carpeta que hemos creado previamente en la unidad D, que es la carpeta ecuaciones. Dentro de esta carpeta guardaremos el archivo con el nombre docmaestro. Luego de guardar, es importante realizar esto, que contenga la misma carpeta tanto el documento maestro como los subdocumentos para que funcionen los vínculos a todas las partes de nuestro documento. Word asigna automáticamente un estilo de título 1 a cada nivel de título 1 para el primer nivel, título 2 para el segundo y así sucesivamente. Nos dirigimos a la ficha Vista de esquema para poder trabajar con el documento maestro. Recordemos que para crear los títulos en su nivel correspondiente utilizamos los botones de promover y disminuir nivel del grupo esquema y también el comando nivel de esquema. Una vez que hemos guardado nuestro documento principal, comenzaremos con la estructura. Es recomendable tener previamente un boceto de cómo será la estructura del documento y de dónde se colocarán los subdocumentos para facilitarnos el trabajo. A continuación, clic al botón Mostrar documento para activar el modo de documento maestro. El grupo de herramientas se expandirá y revelará más botones. Partiendo de la estructura del esquema de nuestro documento maestro, vamos a ver dos formas de incluir un subdocumento. La primera manera es crear el subdocumento a partir de los títulos del esquema, y los pasos para realizarlo son: primero, seleccionar el subtítulo, en este caso insertar una nueva ecuación y todo su contenido, es decir, el texto que incluye ese subtítulo, para convertirlo en un subdocumento. Luego, una vez que hemos seleccionado, clic al botón Crear subdocumento del grupo Documento Maestro. Al hacer clic al botón, Word creará un recuadro para poder diferenciar a nuestro subdocumento y si deseamos podemos seguir escribiendo en este subdocumento. Para crear otro subdocumento repetimos los pasos. Seleccionamos el subtítulo o título y todo su contenido, luego nos dirigimos al botón Crear subdocumento y hacemos clic sobre él. Recuerda que podemos utilizar las flechas de promover y disminuir nivel si necesitamos crear títulos o textos independientes. Fijémonos que Word va a insertar un salto de sección continuo antes y después de cada subdocumento. Y para poder visualizarlo, nos dirigimos a la ficha Inicio, luego clic al botón Mostrar todo para mostrar u ocultar las marcas de formato. Los saltos de sección marcan el principio y el final de los subdocumentos. En el salto de sección se guardan los elementos de formato de la sección, como son los márgenes, la orientación de la página, los encabezados y pies de páginas, entre otros. Así podremos incluir cualquier tipo de documento. Regresamos a la ficha esquema. La otra manera es insertar en el documento maestro un subdocumento creado anteriormente en Word. Recordemos que los documentos que van a formar parte del documento maestro tienen que estar en la misma carpeta. Para insertar el documento, primero debemos colocar el cursor en la posición donde deseamos insertar el subdocumento. En el ejemplo, después del subdocumento, insertar una ecuación determinada. Luego, también debemos verificar que el botón Expandir subdocumento esté activo. De lo contrario, no podremos insertar subdocumentos. A continuación, hacemos clic al comando o botón Insertar subdocumento del grupo Documento Maestro. Se activa el cuadro de diálogo de Insertar subdocumento. En él vamos a elegir el documento que deseamos insertar
como subdocumento al documento maestro, que es guardar una ecuación. Seleccionamos el subdocumento y verifiquemos que el archivo debe estar dentro de la carpeta ecuaciones que contiene también al documento maestro. Luego de seleccionar, clic al botón Abrir. Recordemos que cuando creamos o insertamos subdocumentos, debemos tener cuidado porque nos puede aparecer este mensaje. En algunos casos nos va a pedir si deseamos cambiar el nombre del estilo del subdocumento. Hacemos clic para confirmar y ahora podemos ver que automáticamente insertó el subdocumento en la parte inferior del documento. Cuando creamos o insertamos subdocumentos, aparece un icono en la parte superior izquierda que nos va a indicar el inicio del subdocumento. Los subdocumentos se presentan de forma extendida, es decir, se visualiza el documento completo, como podemos ver. Luego podemos hacer clic al botón Contraer subdocumentos para que los subdocumentos aparezcan con un enlace de archivo de hipervínculo. Al hacer clic en él, nos va a aparecer una ventana que nos va a indicar que debemos guardar el documento maestro con los documentos insertados. Hacemos clic en Aceptar para guardar los cambios realizados. Ahora podemos ver que luego de hacer clic al botón Contraer, vamos a poder visualizar los subdocumentos como hipervínculos. Y podemos también observar en la parte superior izquierda de cada subdocumento, cuando está contraído, aparece un candado justo debajo del icono del subdocumento. Para visualizar de nuevo el documento completo, únicamente hacemos clic al botón Expandir subdocumentos. Pero también podemos visualizar el documento independientemente del maestro y podemos proceder de dos formas. Presionando, si estamos en la vista de Contraer, podemos visualizar el link y para poder ingresar a los subdocumentos podemos presionar la tecla Control y luego clic al enlace que deseamos acceder o abrir. Luego cargará el archivo que contiene ese subdocumento en una nueva ventana de Word. Y así tendremos dos documentos abiertos. Por un lado, el documento maestro y por otro, el subdocumento, en este caso, insertar una nueva ecuación. Al abrir el subdocumento, será este un documento independiente que podemos modificar. Podremos añadir acá información y luego se reflejará en el documento maestro. De esta forma, nosotros podemos crear documentos maestro utilizando un documento existente e insertando otros documentos de Word al documento maestro. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.